¿Qué entendemos como sentido del humor? Pues sabes que hay diferentes tipos de sentido del humor y cada uno tira por un sitio. Pero sí que es verdad que el sentido del humor tiene una función muy reparadora, porque ayuda, bueno, luego os voy a contar punto por punto porque es muy interesante, pero sobre todo ayuda a la comunicación, a la salud, tanto física como mental, porque nos ayuda, es una subida de endorfinas, de serotonina, activa un montón de músculos del cuerpo, hasta el diafragma, bueno, como 400 músculos en una carcajada se activan, por lo tanto ayuda muchísimo a que nuestra salud, tanto mental como física, esté mejor. Luego vamos a indicar cositas para llegar, y se entrena además, ¿eh? El sentido del humor se entrena. Si estás con gente que no tiene sentido del humor, pues dejas de tener, un poquito vamos bajando. Hay que poner alegría en la vida. Siempre hay que poner alegría. Las cosas se pueden ver desde un punto o desde otro, y la diferencia es la actitud, y es cada uno como lo quiere ver. A ver, como os decía, tiene una función reparadora. Reduce el estrés, reduce la ansiedad, reduce la depresión, porque el sistema nervioso entiende que cuando tienes algo de qué reírte, pues no estás en una situación tan melancólica o tan estresada o tan triste, ¿no? Libera endorfinas y adrenalina, que era lo que decía antes, y serotonina. Por lo tanto, el cerebro entiende que estás más feliz. Hace la misma función que, digamos, que un abrazo, una carcajada, o sea que es bastante interesante. Reduce los niveles de cortisol. Recordad que el cortisol es el que activa el estrés y el miedo. Y también mejora la planificación y la resolución de problemas. Reduce los pensamientos negativos, obviamente, fomenta la expresión de las emociones, aumenta la autoestima y refuerza la creatividad y la imaginación. Es verdad que cuando nosotros empezamos a pensar en positivo y activamos la parte, el colesterol, reduce el colesterol, que no me venía la palabra, porque tiene que ver con el cortisol. Cuando nosotros subimos el cortisol y estamos en una situación de mucho estrés o de mucho miedo, sube el colesterol. El colesterol depende, también sube con el sistema, a través del sistema nervioso, pero también es verdad que si nosotros estamos predispuestos genéticamente, pues viene y después depende de lo que comamos. Pero tiene que ver muchos condicionantes, no solamente es porque comas de una determinada manera. A veces comemos muy sanamente, hacemos deporte y nuestro colesterol está alto y tiene que ver porque genéticamente venimos predispuestos. Pero si la parte ambiental la solucionamos de alguna manera, pues bueno, aunque genéticamente estemos predispuestos, no es necesariamente una causa de que nosotros lo tengamos. A ver, ¿qué más? Ayuda a las funciones sociales. Buenísimo, esto lo voy a contar. Crea vínculo entre las personas, refuerza las relaciones interpersonales. Es verdad que cuando nosotros activamos el sentido del humor, la gente tiene ganas de estar a nuestro alrededor y dice, a ver, ¿qué va a decir? A ver si viene y nos ameniza con algo divertido o nos cuenta algo divertido. Siempre estamos esperando que alguien que tiene sentido del humor venga a nuestras reuniones, ¿no? Y alguien... Nada de alguien a quien le preguntas qué tal, cómo estás y va y te lo cuenta. Sí, y siempre te cuenta lo negativo. Exacto, a eso me refiero. Sí, pero hay gente que te cuenta sus cosas que le han pasado y además no siempre tienen por qué ser negativos, pero desde un punto de vista muy divertido. Y entonces estás, o sea, aunque sea algo triste, se convierte en algo divertido. ¿Quién no ha estado en un entierro o en un funeral y de repente la risa es una risa explosiva? Porque necesita también el cerebro, cuando hay mucho estrés o hay mucha tristeza, necesita un punto de una vía de escape. Y la carcajada es una vía de escape muy importante. ¿Qué tratamiento puede tener la persona que es, vamos, no se ríe por nada, coño? Pues te digo que se entrena. Si él está entrenado para no reírse, pues es que cualquier cosa le parece una estupidez o simplemente está pensando en las cosas negativas. Si al cerebro tú le das una información negativa, pues es verdad que no se va a reír porque es que le estás diciendo, bueno, qué chorrada acaba de decir el que está enfrente. Entonces no, pero hay que entrenarlo. O sea, si tú estás con gente con mucho sentido del humor, al final acabas entrenando ese sentido del humor. De hecho, se está utilizando hasta en centros
en centros hospitalarios, en centros sanitarios y en educación, porque se ha visto que, por ejemplo, el sentido del humor baja el nivel de dolor crónico que se produce, por ejemplo, en cirugías o en paliativos. También se está utilizando para paliativos, y en educación también se está utilizando. O sea, en pediatría el sentido del humor también ayuda a que los niños se recuperen mejor. Daros cuenta de una cosa: cuando nosotros estamos con un nivel de ánimo, un estado de ánimo mejor, nuestra recuperación es mejor. Si nosotros estamos más depresivos o estamos más negativos, se tarda más en recuperar. Por lo tanto, está ayudando y se está llevando esto de la risoterapia, o llevar a los clowns, a los payasos, a los hospitales con niños y con personas mayores también, con adultos también, en geriátricos también se está utilizando, y ven cómo están después y cómo se desarrolla su enfermedad o su recuperación. Se ha visto que funciona muchísimo, por lo tanto se están llevando hasta ese nivel. O sea que es algo que parece que todos tenemos, pero tenemos que potenciarlos también. Y también hay diferentes tipos de humor, ¿eh? Seguro. Sí, diferentes tipos de humor, y además hay gente que es muy graciosa para el que está enfrente y poco gracioso para él. O sea que también hay que verlo un poco. Por ejemplo, está el humor afiliativo, que es el humor lúdico, el que no tiene hostilidad, el humor que haces un chiste y todo el mundo se ríe y no se mete con nadie, ¿no? El humor de autoafirmación es el que pretendemos que se quite hierro a las cosas, ¿no? Cuando dices, bueno, vamos a pasar un tupido velo, ¿no? Vamos a hacer algo como para que el ambiente se descargue. El agresivo, que se utiliza para criticar o manipular al que está enfrente. O sea, hay gente que es especialista en este tipo de humor. Y por último está el de la descalificación personal. Aquel que para hacerse el gracioso o para que la gente esté de su lado, descalifica al que está enfrente. Y eso es muy triste, porque si tú, para sentirte bien o para que la gente se ría, tienes que descalificar al que está enfrente, pues mal vamos. Estamos diciendo cositas que no van bien, ¿no? Pero sí que es interesante. Me voy a dejar la parte de cómo hacer que nuestro humor sea de diferente manera o se active, como decías tú antes, Sando, que hay gente que no tiene ese sentido del humor, que sí lo tiene, lo que pasa es que no lo tiene activado, lo tiene en un mood bajo, o no le han enseñado, simplemente le han dicho cada vez que decía una chorrada o se reía de algo, niño cállate, niño no rías, eso no tiene importancia. Lo importante es las cosas serias, ¿no? Pero esto me lo voy a dejar para la semana que viene, porque así como creamos expectativas. Me parece fantástico, y además es un tema verdaderamente apasionante del que hay muchísimo que hablar. Sí. El sentido del humor está presente efectivamente en casi todos nosotros, pero hay que ir, digamos, clasificándolo. Y es lo que está haciendo hoy precisamente Lara en este espacio de coach de la Click Tertulia. ¿Sigues brillando? Sigo brillando con Lara, sí, en Instagram, en YouTube, que estamos llegando ya casi a los 300 suscriptores, o sea que os animo a que quien no esté suscrito. Quien brilla, de verdad, es Lara. Y a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe cada un ratito aquí es precisamente a ella. Yo a vosotros también. Y os recomiendo que veáis comedia, pura comedia, o películas o series, o ir hasta el teatro, o gente que os anime la vida, porque os cambia totalmente el estado de ánimo y la forma de ver la vida. Recomendaciones de Lara. Un beso, Lara, muchas gracias. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene.